Como decimos, nuestra iglesia cumple el martes 7 de junio 148 años desde su organización como primera iglesia evangélica de habla hispana en Chile y en Latinoamérica. Es una rica historia y una gran herencia para nosotros. Por lo mismo que hoy queremos meditar sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo que es y aquella que Cristo edifica, buscando fortalecer nuestra identidad y compromiso con el Señor, con su palabra y con su iglesia. La verdad es que no somos cualquier iglesia, no somos cualquier comunidad, somos una iglesia presbiteriana, una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, y como tal hemos recibido una historia con altos y bajos, con éxitos y fracasos, con alegrías y tristezas. Una herencia de la cual somos responsables. ¿Pero qué significa ello? ¿Basta decir que hemos recibido una herencia rica y de la que somos responsables? Trataremos de guiar nuestro pensamiento hacia ello a la luz de la palabra de Dios. Según la leímos recién en forma alternada. Y otros textos que citaremos, por supuesto, durante el mensaje. Voy a repetir solamente dos textos de la palabra que leímos. Señor, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le respondió, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay, entre otras cosas que podríamos citar de este texto, por supuesto, al menos tres cosas que queremos destacar, que se desprenden del mismo, de este texto leído. En primer lugar, queremos decir que la iglesia, el Señor la presenta como un edificio. Nosotros sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo habla de esa imagen, de esa analogía en sus cartas en forma muy clara. Y Cristo es la cabeza de ella. Y que ninguno de nosotros puede dejar ahora de pensar en este día que queremos celebrar a la iglesia y agradecer por ella, de pensar en esa imagen del cuerpo de Cristo. Y se nos presenta también a la iglesia como un edificio. Son dos imágenes que la Escritura nos muestra de lo que es la iglesia. Pablo también habla de ello en su carta a los Efesios. Dice que nosotros somos edificados en Cristo. Somos un edificio de Dios. Y el apóstol Pedro en su epístola universal también usa esta misma analogía. Vosotros como piedras vivas sed edificados sobre la piedra principal que es Cristo. Tal como Pablo asegura, tal como él señala en su epístola de los Romanos y en la epístola de los Corintios que habla, y en Efesios, él dice particularmente en Efesios muy claro que el cuerpo crece con el crecimiento que da el Señor. El Señor le dice a Pedro, ahora aquí, que sobre la roca de su declaración, esa tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca edificará su iglesia. No vamos a entrar en el detalle de por qué decimos aquello y por qué hay algunos que dicen que la roca es Pedro. No sirve a los fines del mensaje, solamente queremos dejar sentado aquello de que lo que el Señor está diciendo no es que Pedro es la roca sobre la que se edificará la iglesia, sino
lo que Él ha expresado como manifestación y revelación de Dios en su mente, aquella confesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice el Señor a Pedro que sobre esa confesión, sobre esa verdad, edificará su iglesia. Cristo el Señor hace un énfasis y Él dice: yo edificaré mi iglesia, porque la iglesia es del Señor. Él es el fundamento, Él es la piedra angular del edificio. Y Él, a su vez, nos señala que es el constructor de la iglesia. Pablo asegura que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Cristo dice que sobre Él mismo, sobre sí mismo, Él construirá su iglesia. En Efesios 2, el apóstol Pablo dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos edificados en Cristo para morada de Dios en el Espíritu, dice en otro texto. Y el que edifica es Cristo. Este es el segundo concepto que desprendemos de aquí. El constructor es el Señor. Allí en los Hechos la palabra del Señor nos dice que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Los discípulos solo predicaban. Era el Señor el que añadía a los que habían de ser salvos. Pretensión nuestra, pretensión humana ha sido y es aún hoy el arrogarse méritos en la formación y el crecimiento de la iglesia. Y el pecado, este pecado de vanidad del hombre, muchas veces está a la puerta. Vamos a plantar una iglesia, yo voy a plantar una iglesia, o este es el plantador, y muchas veces está ahí en el límite y en el borde de caer en la arrogancia de decir: yo he plantado esta iglesia. El crecimiento de la iglesia es del Señor. El Señor añade a la iglesia a los que son salvos. Yo planté, Apolos regó, dice Pablo, y el crecimiento lo da el Señor. De otra manera, ¿por qué no progresan todas aquellas obras que se pretenden abrir en algunos lugares? No siempre es por ineficacia o por mal planificación de los que están trabajando. Es porque el Señor edifica su iglesia donde Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Nosotros somos colaboradores de Dios, somos siervos de Dios. Somos partícipes en la dinámica del reino de Dios para llevar el mensaje del Evangelio de salvación a los que no lo conocen y que Dios ha elegido para formar parte de la iglesia, aquella que Él está edificando, aquella que Él está construyendo. De modo que la gloria solo es del Señor. Y como tal, como constructor de la iglesia, como cabeza de este cuerpo que es la iglesia, como dueño de la iglesia, como fundador de la iglesia, Él es el Señor de ella. Porque Él la compró con su sangre, dice la Escritura. Es el constructor y es el Señor de la iglesia. Fíjese bien, Él la diseñó, Él la fundó, Él la construye, Él la redimió y Él la prepara para llevarla a la gloria eterna con Él. ¡Qué bendición para la iglesia del Señor! No depende de hombre alguno, solo del Señor, de su constructor, de su Señor. Pero no solo, hay otro concepto también que deriva de esta, no solo que la iglesia es un edificio que el Señor construye y el constructor es el Señor, sino también hay una promesa gloriosa en este texto. El Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su
iglesia que Él edifica. La palabra del Señor registradas en el Evangelio de Mateo. En estas palabras registradas por Mateo, el Señor hace una gran promesa. Una promesa de eternidad y de victoria. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es una promesa gloriosa, por cierto. Nada ni nadie podrá contra la iglesia de Cristo. Como dice aquel himno, Fírmese adelante, que cantamos, ¿no? De Jesús, la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Señor nunca va a faltarle a la iglesia, porque la iglesia es de Él y prevalecerá contra todo y contra todos. Esta promesa es fiel y ha sido comprobada en la historia. Desde los orígenes, en los relatos del Nuevo Testamento, pasando por la historia de los primeros siglos, por el oscurantismo y el feudalismo de la Edad Media, por el existencialismo y el racionalismo de la era moderna y el paganismo y relativismo sincretista de la posmodernidad. Ninguno de ellos ha podido terminar con la iglesia del Señor. Ni en los peores regímenes de la historia, de los regímenes totalitarios de la historia de la humanidad post-Cristo, ni en las tiranías absolutistas del comunismo estalinista soviético o maoísta chino, ni en la pretendida superioridad y hegemonía del nazismo hitleriano, ni en el continuo ataque del posmodernismo ateo, evolucionista y relativista. Ninguno han podido ni podrán exterminar la iglesia. La iglesia prevalecerá sobre todo ello y más, porque no es de hombres, es del Señor. ¿Ha oído hablar de la iglesia del silencio? Es la iglesia que más crece en el mundo. Es la iglesia que crece allí en la China prohibida, pero crece y sigue creciendo. El evangelio se extiende. Y en todas partes donde ha intentado ser prohibida la palabra del Señor y perseguida la iglesia ha crecido en la oscuridad, en el silencio. Y la iglesia prevalecerá porque no es de hombres. Muchas veces cometemos el error de mirar a los hombres y decimos que por los pecados del hombre decimos, la iglesia mira lo que hace. Nos olvidamos que todos somos pecadores y faltos y que la iglesia es la reunión de pecadores. Pecadores arrepentidos, pecadores que confían en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, pecadores que han sido salvados por Jesucristo. Pero seguimos siendo pecadores, porque el pecado, dice Pablo, mora en nosotros, está en nosotros y seremos liberados de la presencia del pecado solo aquel día que el Señor venga a buscar a su iglesia para su reino. ¿Cree usted que es así? ¿Que la iglesia es del Señor, que prevalecerá? Entonces, viva en victoria. A veces nos desanimamos porque mira lo que hace el mundo, mira lo que hacen los legisladores, o mira cómo está la cosa, o por qué no nos creen el mensaje, o se burlan del mensaje. La iglesia del Señor gozará la eternidad con su Señor, a pesar de todos los que la atacan, de los que la quieren destruir, de los que la quisieran encerrar nuevamente en las catacumbas, o quieren amordazarla para que no proclame su mensaje o denuncie el pecado. La iglesia, ella, tal como cantábamos, a través de sufrimientos, de fatigas, de dolor, consumada su carrera, en el glorioso día en que el Señor venga, que vuelva el Señor,
perfecta en salud, entrará libre y triunfante en la eterna beatitud, en la gloria con el Señor, a pesar de sufrimientos, de fatigas, de dolor. Pero eso no es todo. Debemos hablar y decirles algo hoy sobre la identidad y el compromiso. Hablamos de la iglesia del Señor, de aquella iglesia invisible, aquella iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares conocidos, de todas las edades. Pero estamos celebrando el aniversario de la iglesia local a la que pertenecemos. Por cierto, no pretendemos como iglesia presbiteriana ser la única iglesia del Señor. La iglesia del Señor va más allá de nuestra denominación, por cierto. Y es un amplio espectro de matices y de cosas que no la afean, sino la embellecen, lo que existe en la actualidad. Pero queremos hoy resaltar nuestra identidad y asumir nuestro compromiso. ¿Qué soy? ¿Qué debo ser? Por cierto, dijimos al comienzo, somos una iglesia cristiana, como otras que declaran lo mismo. Somos una iglesia evangélica, como otras que declaran serlo. Somos una iglesia protestante, como otras que dicen también ser hijas de la Reforma protestante. Somos una iglesia reformada, como otras que declaran serlo. Pero podremos ser cristianos sin ser evangélicos. Los católicos, los mormones, los adventistas y otros se declaran evangélicos. Se declaran cristianos, pero no son evangélicos. Podemos ser evangélicos y no ser reformados. Podemos ser reformados y no ser presbiterianos. Pero cuando decimos ser y nos declaramos presbiterianos, estamos diciendo que somos reformados, que somos protestantes, que somos evangélicos, que somos cristianos. Identificarse como presbiteriano implica todo ello. Celebramos 148 años como la Iglesia Presbiteriana de Chile, una iglesia identificada con la Reforma, con las doctrinas de la gracia, una iglesia bibliocéntrica, una iglesia que predica la salvación por la gracia, solo por la fe en Cristo Jesús el Señor y la soberanía absoluta de Dios. Somos una iglesia del Señor que Él edifica, que Él ha construido a través de las edades y de los siglos, y que Él, el Señor, sustenta con su poder, con su Espíritu Santo. Y al identificarnos como iglesia del Señor, al identificarnos como miembros de esta iglesia, asumimos un compromiso con el Señor de la iglesia y con la iglesia. Vivir como el Señor ordena y proclamar toda la verdad de la palabra del Señor, como la declaramos cuando hacemos profesión de fe en esta iglesia, que nuestra única regla de fe y de conducta o práctica religiosa es la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. ¿Qué soy? ¿Qué debo hacer? Soy parte de la iglesia del Señor. Somos parte de la iglesia del Señor. Soy parte de esta iglesia que proclama al Señor de la iglesia que el Señor construye y que Él ganó con su sangre y que Él sostiene. Gracias a Dios que la iglesia la sostiene el Señor, porque si fuera por nosotros, hace mucho tiempo que la iglesia estaría destruida. Somos campeones para destruir lo que nos llega a nuestras manos. Muchas veces somos incapaces de siquiera cuidar lo que ha puesto el Señor en nuestras manos. Si no fuera por la gracia del Señor y si no fuera por la obra del Espíritu Santo en la iglesia no se habría sostenido hasta hoy. Nosotros debemos sostener nuestra identidad sin temer, sin dudar, pues estamos edificados sobre el fundamento evangélico, sobre el fundamento apostólico, sobre el fundamento profético, sobre la roca que es Cristo.
Años atrás, cuando yo era un joven estudiante todavía del liceo, no se imaginan todavía, ¿sí? Por ahí por los años 60 y algo, finales de los 60, ¿no? En los años 70, inicio de los 70 más bien. Y me acuerdo que conversábamos con algunos jóvenes y ellos tenían un conflicto. Ellos no les gustaba en los círculos externos decir que eran presbiterianos. No, yo soy cristiano. Y yo discutía muchas veces con eso. ¿Por qué? Porque los demás creen que nosotros no somos por alguna razón. Justamente todo lo contrario. Hasta un católico, un mormón, un adventista u otro, un cientista cristiano o cienciología, un unitarista puede decir que es cristiano. Pero no son cristianos bíblicos. El ser cristiano actualmente es un término que en realidad no tiene el peso que tenía en las épocas del apóstol Pablo, en la época del Nuevo Testamento, cuando dice que a los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía, y que era un término peyorativo, despreciativo. Estos son de Cristo, son los cristianos. Como nos decían a nosotros antes los canutos. Esos son. Por eso decimos hay que sostener nuestra identidad. ¿Por qué? Yo le comentaba a mi colega el otro día, porque cuando yo digo que soy presbiteriano, me preguntan al tiro, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser presbiteriano? ¿Qué hacen los presbiterianos? ¿Qué creen los presbiterianos? Y yo puedo testimoniar de lo que nosotros creemos. Si yo digo que soy cristiano, van a pensar en el Papa, van a pensar en todas aquellas cosas y van a empezar a hablarme de la pedofilia o de cualquier otra cosa que surja por ahí, de la corrupción en la iglesia, etc. Debemos sostener nuestra identidad sin temer y sin dudar. Porque esta iglesia está edificada sobre el fundamento, como decimos, apostólico, profético, sobre la roca que es Cristo. Él es el fundamento de la iglesia y nosotros hemos sido edificados en ella. No por mérito propio, no por algo que usted haya hecho, no porque sus padres eran bonitos, o no porque usted es macanudo, o porque usted sabe mucho, o porque usted es generoso. Solo por la gracia de Dios, por la soberana elección de Dios. Esta iglesia, como decimos, está edificada sobre la roca que es Cristo, el cual ha prometido que la iglesia, que su iglesia, perdurará hasta la gloria para pasar la eternidad con el Señor. Entrará libre, triunfante, gozosa en la eternidad con su Señor. Que el Señor nos bendiga.